Buenas noches. Vamos a esperar unos minutos. Solamente hay 30 compañeros. Esperemos unos minutitos más para ver si se conectan más. Si me escuchan, por favor, me ayudan indicándome si escuchan bien mi audio. Sí, buenas noches. Sí, sí, escuchamos. Buenas noches. Ya, muy buenas noches. Esperemos unos 3 a 5 minutos, esperar que se conecten más compañeros. Buenas noches con todos. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, buenas noches. Muy buenas noches con todos. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a comenzar con la clase el día de hoy. Espero que se hayan pasado un buen feriado, ya que por pedido de ustedes no hubo clase del día de ayer. Y bueno, yo feliz por eso también. Bueno, continuando con las clases del día de hoy, nos toca continuar con un tema muy importante que es acerca de la ecografía, acerca del puerperio. Entonces,
Antes de comenzar, quería agradecerles a los compañeros que fueron el fin de semana y por fin les pude conocer. Y a los otros los voy a conocer este fin de semana. Y espero que haya sido de su agrado la práctica de este fin de semana y que si tienen alguna sugerencia, alguna cosa, que nos sepan decir con tiempo para nosotros tal vez mejorar o cualquier cosa que nosotros tengamos que hacer. Que por favor nos sepan decir. Si están satisfechos o no están satisfechos, también nos sepan llegar las preguntas o las sugerencias que tengan, ¿no? Un gusto conocerles a una gran parte de ustedes. Y bueno, continuando con el tema, hoy vamos a hablar sobre el puerperio. Como todos ya aquí conocemos, el puerperio nada más es un proceso fisiológico que sucede después del parto. Y se caracteriza por el regreso al estado normal del no embarazo, para hacerse a lo mejor posible antes del embarazo. Este proceso, como el embarazo y el puerperio, tiene sus características específicas. En términos de clasificación o términos para poder estudiar o poner presente las características clínicas en el puerperio, está dividido en tres: en el puerperio inmediato, el mediato y el tardío. El puerperio inmediato se produce en las primeras 24 horas, el mediato entre el segundo día al séptimo día, y el puerperio tardío está entre el octavo día hasta los 42 días. En ciertas bibliografías se conoce que el puerperio comienza desde el momento de terminación del parto hasta que la mujer tenga su primera menstruación. Pero nosotros no lo vamos a tomar así. Si alguien tenía ese conocimiento, tenía ese concepto en la cabeza, no vamos a hablar del puerperio no vamos a hablar acerca de ese concepto. Vamos a hablar que el puerperio va a constar hasta los 42 días y no hasta la mujer tenga su primera menstruación, porque así mencionan ciertas bibliografías o pueden tener un término confuso, y vamos a hablar hasta los 42 días. Entonces, tenemos que tener presente muy bien estas tres tiempos, porque en estos tres tiempos van a diferir las características clínicas y las características ecográficas acerca de las patologías que podríamos encontrar aquí en el puerperio. En el puerperio normal, tienen que tener entendido que nosotros, como al momento de realizar la ecografía y el momento que nosotros no es frecuente y no está indicado en una paciente que por rutina realizar en el posparto, realizarle una ecografía, no está indicado, o sea, no es necesario, como quien podría decir, no es necesario, pero lo podríamos hacer, ya que la clínica es la que manda en estos casos, y tenemos que tener presente que la involución uterina tiene sus características y dependiendo de los días, nosotros tenemos que tener presente y conocer bien cuándo y en qué tiempo estamos del puerperio. ¿Por qué? Porque si nosotros presentamos una atonía uterina, si se presenta una hemorragia posparto, nosotros podemos conocer, dependiendo del día, cuántos días pasaron del parto, nosotros sabiendo clínicamente en qué nivel, digamos, del quinto, sexto día, sabemos en dónde está el útero. Y si nosotros al momento de palpar o al momento de hacer una ecografía, sabemos que está algo sobre ese lugar donde debería estar, nosotros tenemos que estar sospechando que algo está pasando, ¿no es cierto? Entonces, esa es la importancia de saber y conocer que a las 24 horas o al alumbramiento ya se encuentra 2 centímetros del ombligo, por arriba del ombligo. A las 24 horas, 2 centímetros por debajo del ombligo. Así sucesivamente, va disminuyendo más o menos aproximadamente 1 centímetro por día. Más o menos al séptimo día, va a estar entre la mitad de la sínfisis de pubis y el ombligo. Más o menos a la semana debería estar en la mitad. Y al 10º día ya debe estar por detrás de la sínfisis del pubis. Eso tenemos que tener presente. La exploración se lo realiza por ecografía abdominal hasta la segunda semana y después de eso se le realizaría una ecografía transvaginal
por obvias razones. Como va evolucionando el útero, después de más o menos de la segunda semana va a ser difícil visualizarlo vía abdominal y lo ideal sería realizarla vía transvaginal. Entre las 24 a 48 horas en un puerperio normal, vamos a tener unas ciertas características y vamos a ver la presencia de material anecogénico y ecogénico, zonas sólidas y quísticas a nivel del endometrio, como pueden visualizar aquí en esta imagen. Puede existir gas, como no puede haber. El miometrio va a ser muy heterogéneo el miometrio. En la longitud del tamaño va a oscilar en más o menos aproximadamente un anteroposterior de 18 centímetros por 8 centímetros y un transverso de 12 centímetros. Y una característica muy importante que tienen que tener, que el endometrio va a medir más o menos 15.8 milímetros. Estas son las características más o menos normales, las características que podemos visualizar en una ecografía entre las 24 y 48 horas. Aquí en el endometrio sí podemos visualizar en esta imagen, aquí en la imagen, quiero que tengan mucha atención. Esto es un útero normal, ¿no? Y en el endometrio existe un material, existen unas imágenes heterogéneas, hipoecogénicas. Esta puede estar presente un poco de sangre en este lugar. La distancia a medir es de 15.8 milímetros. Es un centímetro y medio casi aproximadamente. Esta medición, este punto de corte es lo que tenemos que tener presente, pero no necesariamente si está un poquito más o un poquito menos, podemos estar hablando de que es patológico. En el puerperio normal, el útero disminuye de tamaño rápidamente en las primeras 2 semanas. En las primeras 2 semanas va a disminuir tanto que prácticamente ya no lo vamos a visualizar por vía abdominal y debe ser explorado por vía transvaginal. El tamaño no gravídico a las 6 u 8 semanas oscila entre 8 por 5 y por 4 centímetros, que es un aproximado, no es tan estricto. No es lo mismo una embarazada de 1,90 con una pequeña de 1,50. El endometrio gestacional entre la tercera y sexta semana va a tener más o menos 5 milímetros de ancho. Yo les había mencionado, entre las 24 y 48 horas va a tener más o menos un endometrio de 15.8 milímetros, de 15 milímetros, 1,5 centímetros aproximadamente a las 24 y 48 horas. Y entre la tercera y sexta semana ya va a presentar 5 milímetros del endometrio. Sí, podemos ver en esta imagen claramente cómo el endometrio ya prácticamente es un endometrio lineal. El útero, una de las características que nos vamos a dar cuenta en el puerperio normal, en las primeras 24 o 48 horas, que es el miometrio, es muy heterogéneo. Si visualizan aquí, es muy heterogéneo. Acuérdense que pasó prácticamente estirándose paulatinamente por 37 semanas más o menos. Comenzó a aumentar de tamaño. Pero de un momento a otro comienza en el parto, comienza a evolucionar y por eso estas características que tiene el miometrio, que es muy heterogéneo entre las 24 y 48 horas. Pero si visualizan aquí en esta imagen, esta ecografía está entre la tercera y sexta semana. La misma sí se visualiza muy bien, el miometrio es más visualizado, es más homogéneo, tiene sus características como el miometrio normal. Y además el endometrio ya se lo visualiza como una línea nada más. Esto es lo normal y podría visualizarse ya casi a las 6 semanas después del parto. Aquí podemos visualizar otras imágenes, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, donde vamos a observar por una ecografía transvaginal la presencia esta es una abdominal, una ecografía donde visualizamos el útero con las características que les acabo de mencionar. Miren ese miometrio.
bien irregular, bien irregular. Hasta tiene no tiene una forma tan lisa o tan ovoide como es el útero normal. Si visualizan estas imágenes, este es es un útero normal. Aquí el endometrio, en el endometrio se puede visualizar un poco de contenido anecogénico. Y miren este otro de acá. También es un útero posparto. Y el endometrio ya se lo visualiza de mejor manera, casi lineal. Pero, como les mencioné, no es patognomónico. Eso de 15.8 es un punto de corte que en las primeras 24 o 48 horas, 24 horas no es tan... no lo podemos, decir que es patológico, ¿no? Porque asimismo puede ser de las mismas características, va a tener una hemorragia postparto entre las primeras 24 horas, va a tener casi las mismas características de acá en el endometrio. Así que no es muy para el estudio, eso para que nosotros sepamos y conozcamos cuáles son las características que tienen un útero en un puerperio normal. La principal patología que vamos a ver aquí en el puerperio, la principal y que hace la diferencia entre todo, y conocemos que una de las causas de muerte materna es la hemorragia posparto. Aquí en la hemorragia posparto podemos dividirlo en dos partes, una que se produce entre las primeras 24 horas y otra entre las 24 y 6 semanas. La primera hemorragia posparto la podemos catalogar como temprana o primaria, que se produce entre las primeras 24 horas, que es la más común. Se podría decir que es la menos mortal para la madre, porque se produce en las primeras 24 horas, se produce dentro de una institución, un hospital o una institución de salud, en el cual podríamos realizar cualquier actividad para evitar que pase lo peor. Pero en cambio la hemorragia postparto tardía o secundaria se produce entre las 24 horas y las 6 semanas. Aquí la paciente por lo general ya fue dada de alta, ya está en su casa y continúa con el sangrado y la hemorragia. Aquí, de forma personal, donde yo trabajo, esto es muy frecuente y coincidencia o no, las hemorragias postparto que hemos tenido nosotros en la unidad de salud donde yo trabajo, todas habían sido operadas en hospitales privados, más no en públicos. Coincidencia o no, así me ha pasado todos los pacientes que nosotros que hemos tenido hemorragias postparto y si han llegado clínicamente después de 3, 4, 5 días, han sido atendidos en nivel privado. Y una de las cosas que me he dado cuenta es porque les dan el alta muy temprano. Nos dan el alta muy temprano y las mamitas a veces no hacen el reposo necesario y prácticamente se complican en la casa. Entonces, eso es una de las cosas que yo les quería comentar. Estamos, en este caso, la hemorragia postparto es una emergencia obstétrica. Por estrategia del país, ya saben que nosotros, si necesita una hemorragia postparto, se debe activar la clave roja. Y bueno, les menciono porque pueden ser que ustedes estén en consulta, lleguen a su consultorio privado y tengan esta emergencia obstétrica y tengan que actuar prontamente para evitar que pase lo peor. La hemorragia postparto temprana, como les mencioné, se produce entre las primeras 24 horas. Se podría decir que estamos en presencia de una hemorragia postparto cuando después de un sangrado o un parto vaginal con un volumen de 500 ml, se podría considerar que es una hemorragia postparto. Y en una cesárea, cuando es ya 1 litro, en 1 litro de pérdida de sangre, se podría decir que ya estamos en presencia de una hemorragia postparto. La COG en 2017 mencionaba que todos los sangrados con síntomas de hipovolemia dentro de las 24 horas posteriores al parto es una hemorragia postparto. Pero nosotros clínicamente, bueno, en las unidades donde nosotros trabajamos, ya sabemos, en la guía clínica, también que está en la guía clínica del Ministerio de Salud Pública, menciona que
mayor a 500 ml después del parto vaginal o 1000 ml después de una cesárea. Estamos en presencia de una hemorragia posparto. En la hemorragia posparto podremos tener presente clínicamente una mnemotécnica que es de las 4T, cuando se divide en tono, trauma, tejido y presencia de trombina. El tono va a estar disminuido, va a haber el antecedente de un trauma, va a haber presencia de tejidos intrauterino, el tejido que es la presencia de restos, y la trombina alterada, ¿no? En la hemorragia posparto temprana, siempre va a haber la presencia de restos placentarios. Se produce entre los 5 a 10% de hemorragias posparto. Hay que tener presente que siempre hay que valorar la placenta después del alumbramiento. Pero, a pesar que nosotros, los que estamos trabajando en unidades y realizamos partos, nunca se nos pasa que tenemos que ver a casi nadie se le pasa que debemos ver las características de la placenta al momento que sale en el alumbramiento. Que estén completos los cotiledones, que esté completa las caras de la placenta. Pero hay unas cosas de las que nosotros tenemos que también estar presentes y eso tiene que ver antes del parto. Al antes del parto. Cuando son mal valoradas o mal diagnosticadas del tipo de placenta. Porque puede ser una placenta bilobulada o otro tipo de placentas que ha dejado algún resto y nosotros al momento de sacar vemos la placenta está completa y seguimos adelante. Pero, oh sorpresa, no era una placenta una placenta normal, sino era otro tipo de placenta. Y por eso quedaron los restos. Y nosotros seguimos sin sospechar que tenemos restos placentarios dentro del útero. Entonces, tener mucho presente en el diagnóstico, pre-parto, acerca de las características de la placenta al momento que hacemos una biometría, al momento que hacemos una ecografía obstétrica. Las características de la placenta hacen la diferencia porque si ya sabemos que estamos en presencia de una placenta X y al momento que nosotros estamos en el parto vemos que la placenta no tiene esas características, podemos estar sospechando que tenemos que estar seguros que no se quede ningún resto. Entonces, miren la importancia de hacer una buena biometría, una buena ecografía obstétrica que nos puede ayudar a evitar ciertas complicaciones hasta después del parto. Es muy frecuente que se usara esto en los partos pretérminos, de 17% a 2.7% de diferencia entre un parto pretérmino a un parto normal. Igual si estamos en presencia de un óbito fetal, esto aumenta el riesgo de producir una hemorragia postparto en un óbito fetal, aumenta. Bueno, aquí en esta diapositiva vamos a ver las características, nos vamos a quedar aquí un momentito y vamos a describir las características que tienen estas imágenes, que son dos imágenes de una hemorragia postparto. Miren las características, que la cantidad variable del material ecogénico o heterogéneo dentro de la cavidad endometrial es una cantidad variable. Va a estar presente una masa endometrial. Una de las características es que puede estar captada al Doppler, los restos tienen que estar captados al Doppler necesariamente. Y no existe un punto de corte. ¿Cuál es esto que no existe un punto de corte? ¿Se acuerdan que el grosor del endometrio normal era de? Si alguien toma apuntes, ¿de cuánto era el grosor del endometrio normal? Normal es de 1.5, de 15 milímetros. 1.5. 1.5. 1.5 centímetros o 15 milímetros de espesor. Esto que dice no existe un punto de corte se refiere a que no necesariamente, si estamos en presencia, a excepción de estas imágenes, son nos están hablando claramente que es una hemorragia postparto. Pero si tuviera un ancho de 14, 13 milímetros, tampoco no está excluyendo que estemos en presencia de una hemorragia postparto. Por eso, la que nos da el diagnóstico, ¿cuál sería? La clínica. Esto va de la mano, la clínica con la ecografía.
sin clínica, obvio que no va a haber el diagnóstico adecuado. Entonces, por favor, yo quiero que me ayuden describiendo la imagen de acá de la que está con mi cursor, que me ayuden describiendo alguien por favor que ayude a describir esta imagen. ¿Qué es lo que visualizan ahí? Los que estuvieron conmigo el fin de semana, yo les insistía acerca de que anatómicamente nosotros, a veces sin conocer el diagnóstico, y nosotros sabemos lo normal, nosotros describimos patologías y compañeras, no me acuerdo, con unas 2 o 3 compañeras doctoras, yo les pregunté, y ellas me preguntaron primero, luego yo les dije, a ver, ¿qué será? Y ellas mismas sacaron las conclusiones. A ver, quiero hacer ese mismo ejercicio con la imagen de la izquierda. Por favor, alguien que se anime a describir la imagen. Bueno, en la imagen se ve, estamos en presencia de un ultrasonido endocavitario con que muestra un útero heterogéneo. Muy O bien. sea, Heterogéneo, sí. centralmente se observa una imagen ecogénica, Hiperecogénica. hiperecogénica, que rebasa los 15.8 milímetros. Ya, muy bien. ¿Qué más podría decir? Se observan imágenes hipoecoicas, miometriales. Ya, Más o con menos, eso. punto. Exacto, miren. Todo lo que dijo el compañero está muy bien. El doctor, ¿cómo es el nombre, doctor? Mijail, Doctor Mijail, ¿cómo le va? bien. Lo que describió el doctor Mijail está muy bien. No, lo único que les puedo decir es que hay que adondar que la masa endometrial o la cantidad se encuentra en el endometrio. En este caso se puede visualizar que está en el fondo del saco, en el fondo del útero, ¿no? Una de las cosas que podríamos decir que esta imagen hiperecogénica se encuentra intrauterina, endometrial, se encuentra en el fondo del útero. En esta imagen de acá no se visualiza muy bien, pero también tiene casi las mismas características. En esta parte de aquí es la masa endometrial. Una de las cosas que podemos usar, si le ponemos Doppler a esta imagen, si le ponemos Doppler, se va a teñir, se va a pintar. ¿Por qué? Porque son restos. A veces va a haber cotiledones que se van a pintar. Se van a pintar y esa es una de las características que tenemos que tener presente. Porque si aquí hay una presencia de sangre y como es, y coágulos, los coágulos no van a pintar, ¿no? Pues no van a tener Doppler. Miren, esta imagen es igual, similar, es otra hemorragia postparto, restos placentarios. En la parte superior izquierda, bueno, esa es muy fácil. Estas de aquí van a ser muy fáciles porque se le ha quedado casi media placenta. Aquí nos han quedado restitos. No sé si se dan cuenta, por favor. Si se dan cuenta que es no, con la diferencia de la de acá, es un poco irregular, planada. Aquí en esta de acá hay cotiledones más pequeña. Pero en esta de aquí, en estas dos de acá arriba, se visualiza claramente que en este caso de aquí sí se olvidaron la placenta. Y el que hizo el parto, yo no sé si este parto pues, a lo mejor fueron en la casa, porque ¿quién se va a olvidar media placenta dentro del útero para que le pase esto? Esta imagen, estas imágenes, si algún momento les pasa, bueno, para nosotros, para aprender, son muy claras, son muy fáciles de diagnosticar, pero así no vamos a encontrar, ¿no? En la realidad no vamos a encontrar esto, pero para que sepan cómo se ve si es que a alguien se le olvida la placenta completa dentro del útero. La ausencia de una masa, el aumento de la vascularización en un endometrio posparto engrosado también es compatible con tejido placentario retenido. Lo que les mencionaba que tenemos que poner en el endometrio, tenemos que poner el Doppler y ahí vamos a presenciar vascularización y estamos en presencia de restos retenidos. Miren acá en esta de aquí, una de las características es que aumenta el volumen del miometrio, el miometrio ha aumentado de un poco de volumen, con referencia al otro lado del miometrio. Miren aquí. Ahora, bueno, continuamos. Le habíamos hablado de la hemorragia posparto temprana, que una de las cosas que nos va a hacer la diferencia es que esas son
fáciles rápidos de tratar. Son menos, causan menos mortalidad porque están en una unidad de salud. A no ser que haya parido en domicilio, pero es más fácil, más rápido el manejo. Mientras más rápido, mejor. Una de las cosas que también se me estaba pasando es que durante si existe una hemorragia posparto, una hemorragia muy abundante o con unas características muy floridas, no es necesario hacerle un ultrasonido. Si un ginecólogo y cirujano va a decidir y va a meterle rápido al quirófano y le va a operar. Pero si es es muy evidente como que la ecografía va a pasar a segundo plano y siempre si hay sangrado abundante, estamos en presencia de una hemorragia posparto. Y prácticamente la ecografía no va a ser muy importante en este caso, porque el cirujano va a decidir, no va a estar esperando la ecografía para tomar una conducta cuando es muy florido y muy evidente que tiene una hemorragia grave. Y hasta que les lleven a hacer la ecografía y todo eso, ya le subieron al quirófano y le pueden operar. Bueno, eso se me estaba pasando para comentarles. Entonces, la hemorragia posparto tardía, como su nombre lo dice, se produce después de las 48 horas. Pero una de las cosas que tiene una característica es que te sucede de 1 a 2 semanas después del parto. De 1 a 2 semanas. Yo las que he visto, las 6, 7 que he visto, han sido exactamente 1 a 2 semanas después del parto. Ni un día más, ni un día menos. Saben que se encuentra esto con productos retenidos de la concepción o restos ovulares. Por el tiempo de evolución, el sangrado y la presencia de restos, pueden haber también sobreañadido una infección. En esta imagen, quiero que alguien me ayude también a describir y que me pueda decir cuál es la diferencia con la anterior y con esta. Yo les traigo alguien que me pueda ayudar, por favor, a describir y que me diga cuál sería la diferencia entre la imagen de una hemorragia posparto tardía y una inmediata. Bueno. ¿Alguien me podría ayudar aquí? Sería que se ven espacios hipoecóicos a su alrededor, mientras que esta se ve una masa ya más completa. En la temprana, en la hemorragia temprana. En la hemorragia temprana. Si ve y la visualiza aquí en el endometrio, esta imagen de aquí, es más hipoecogénica y más homogénea. En cambio, en la tardía, si se visualizan, es más heterogénea. Es más heterogénea, es más irregular. Es más irregular, no solamente basarnos en la clínica, sino la imagen va a hacernos distinguir cuando es una tardía y una temprana. Esto es para y no tiene la hipoecogenicidad alrededor que tiene la temprana. La temprana. Es como que más compacta. Este es más irregular, por eso tiende a dar infecciones también. Es más irregular. El sangrado también es menos abundante que el otro, pero es constante. Pero de un momento a otro puede continuar con el sangrado y complicarse peor. Entonces, una de las características se sucede 1 o 2 semanas después del parto. El punto de corte, ¿cuántos milímetros debería tener aquí? Ya si es 2 semanas después del parto. ¿Qué grosor tendría que tener el endometrio más o menos? A ver, ¿alguien se acuerda? Bueno, anteriormente dijeron que después de la 6ª semana tenía entre 1.5. O sea, 1.5, 15 milímetros era entre las 24 y 48 horas. 48 horas. Y aquí a las 2 semanas más o menos va a tener menos que eso, más o menos aproximadamente unos 5 milímetros. A excepción de esta imagen, claro que en esta imagen sí podemos ver en la parte cercana al cervix,
el endometrio, aquí los restos están en el fondo del útero, los restos placentarios están en el fondo del útero, y acá podemos ver ya el endometrio como que en la parte casi cercana al cervix, y hay un endometrio, tenemos una línea endometrial. En cambio, acá está el contenido heterogéneo en el endometrio. Esto realmente es una para que se fijen cómo ya comienza, después de un tiempo comienza a reducir. Si no hubiese estado la presencia de estos restos, toda esta línea hiperecogénica que se encuentra en medio del útero sería constante hasta acá arriba. Pero miren, comienza, sigue la línea, aquí se abre por la presencia de los restos. Entonces, eso es lo que quería que estén pendientes y para que sepan y reconozcan las características. La presencia de material ecogénico durante el puerperio puede ser un hallazgo normal y no necesita cambiar el manejo clínico en pacientes que no tienen sangrado abundante o signos de infección uterina. Lo que les que mencionaba hace rato, es que el hecho que tengan unos valores que ustedes no necesariamente el endometrio esté mayor a estos milímetros, no necesariamente la ecografía va a hacer la diferencia, sino que el manejo clínico del paciente es más importante. Solamente la ecografía sería solo una herramienta que nos ayuda para seguir con el cuadro para poder valorar mejor. Porque si tiene una clínica florida con una hemorragia, la ecografía nos va a indicar fácilmente, pero esos cuadros pequeños, esos cuadros que no son tan floridos, en la ecografía no lo vamos a poner mucha atención y vamos a basarnos en la clínica. Entonces, otro de los cuadros que vamos a tener presentes en el puerperio es la endometritis puerperal. La endometritis puerperal es un cuadro infeccioso bacteriano que aparece entre el primer día y los 10 días posparto. Lo más frecuente es entre el tercero y cuarto día. Es una infección del tejido endometrial. En el cuadro clínico siempre va a estar presente una fiebre de 38 grados. Va a tener dolor en el hipogastrio, dolor a la movilización uterina. Va a haber un útero involucionado, no va a estar regresando adecuadamente el útero. Va a haber una metrorragia persistente en los sangrados y puede tener una presencia de loquios fétidos. Clínicamente nosotros estamos imaginando o estamos sospechando que estamos enfrente de una infección por el cuadro clínico. Pero aquí también si una paciente viene con estas características, me imagino que también va a tener toma del estado general. Va a estar algo séptica. Entonces, el manejo es rápido. En este caso, la clave obstétrica que utilizamos es la clave amarilla. Existen los factores de riesgo para que sucedan esto. Las cesáreas, las vaginosis bacterianas, que cuando hay vaginosis bacterianas antes del parto y no han sido bien tratadas o no han sido tratadas, pueden dar este cuadro. Retención de productos de la concepción, la caureamnionitis, un trabajo de parto prolongado, una rotura prolongada de membranas, múltiples exámenes cervicales, por eso el no manipular o no abusar con los tactos vaginales, gran cantidad de meconio en líquido amniótico, aunque el líquido amniótico sabemos que es estéril, que no tiene bacterias, pero ya conocemos, cuando hay líquido amniótico puede haber infecciones, la extracción manual de la placenta, el nivel socioeconómico bajo, la diabetes mellitus materna, la anemia grave. Por eso la importancia de un correcto y un buen control prenatal, el parto prematuro o el postérmino. Los extremos siempre son malos. El parto vaginal quirúrgico y la obesidad. Esos son los factores de riesgo que debemos tener presentes para la endometritis. Las características clínicas o características ecográficas que vamos a tener presentes en la endometritis puerperal son sencillas, son fáciles de diagnosticar porque ya sabemos, estamos sospechando clínicamente que estamos en presencia de una infección. Entonces, al momento de realizar la ecografía, nosotros ¿qué vamos a encontrar?
clínicamente, ya como ecográficamente, ya vamos a saber que va a haber un endometrio engrosado, va a ser heterogéneo, miren aquí, visualicen, muy heterogéneo, aumento de espacio, está engrosado, va a haber fluido intracavitario, va a haber un poco de fluido, también en el fondo del saco de Douglas, aquí no podemos visualizar el saco, pero puede estar presente. Va a haber un aumento de la vascularización al Doppler, y va a haber también aire intrauterino. Así es una de las características, va a ser fácil de diagnosticar con ecografía. No creo que sea mucho de tener mucho hincapié en esto, porque es fácil, y la imagen lo dice todo, ¿no? Cuando después de tener las endometritis puerperales, después de que se complican, puede pasar a un cuadro muy infrecuente, pero al mismo tiempo muy grave, que puede producir la muerte de la paciente, que es la trombosis o tromboflebitis puerperal de la vena ovárica. Es un cuadro muy raro e infrecuente, pero muy mortal, que siempre pasa después de tener unas infecciones puerperales que no ceden. Sigue con la fiebre, a pesar del tratamiento, sigue con la fiebre, sigue con sangrado, sigue con la fiebre. Entonces, se puede estar sospechando una trombosis o tromboflebitis puerperal. Sucede una en 3.000 partos, como les mencioné, muy poco frecuente. Los factores de riesgo es cesárea, corianonitis, endometritis. Aquí va a estar presente la triada de Virchow para el diagnóstico. Va a estar presente un daño endotelial. Va a presentarse una éstasis venosa y un estado de hipercoagulabilidad. En la trombosis o tromboflebitis se produce más o menos 3 o 7 días después del parto. Va a ser un cuadro de endometritis que no responde a tratamiento con antibiótico. Vamos a poner antibiótico y no va a ceder, y vamos a seguir con la infección. ¿Cómo se sospecha? Porque se va a ver una vena ovárica derecha va a estar afectada en 90% de los casos, y va a haber un aumento de volumen en un lado en los lados de los ovarios, a los lados donde pasa la circulación ovárica. Por lo general se produce en el lado derecho. Como les mencionaba, para diagnosticar esto no es sencillo, no es tan fácil. El diagnóstico de esta patología se lo realiza con medio de TAC, pero con ecografía no es muy fácil, pero igual es para términos que nosotros conozcamos, que se puede diagnosticar o se puede presentar esto. Se va a ver una estructura hipoecoica tubular serpinginosa en los anexos adyacentes a la arteria ovárica. Si la vena ovárica se identifica, la ausencia de flujo del Doppler puede ser una característica diagnóstica. Como les mencioné, esto es muy difícil que encontremos, no es muy común que pase, pero clínicamente ya estábamos en presencia de una endometritis que no responde al antibiótico y sigue con fiebre, sigue con la fiebre y no cede con el antibiótico. Entonces hay que sospechar sobre esto. Se le realiza la ecografía y se puede visualizar estas estructuras tubulares. Entonces, eso le sospecha, pero el diagnóstico como tal lo da un ataque, ¿no? Eso con respecto al puerperio. Si alguien le tiene alguna pregunta, alguna cosa para que quieran ahondar, porque esta es muy cortita de esta clase. Si alguien me puede, tiene alguna pregunta, una cosa para ahondar en el tema. Buenas noches. ¿Alguien alguna pregunta? ¿Una pregunta, por favor? ¿Nadie? ¿Alguna pregunta? Bueno, eso con respecto ¿les quedó claro? Por favor, si entendieron esta clase de aquí. Es un poquito, o sea, términos, ecográficamente hablando, es sencilla. Es fácil de visualizar y de conocer las estructuras. Pero, aquí.
pero quiero que ustedes estén presentes y vean y puedan visualizar las imágenes. Si algún momento ustedes tienen presencia de estas patologías ecográficamente, ustedes las sepan identificar y diagnosticar, pero en esto, en el puerperio, siempre va de la mano la clínica con la ecografía, entonces para el diagnóstico. ¿Alguna pregunta? Nada, si no tenemos ninguna pregunta, entonces el día de mañana continuamos con otro tema. El día de mañana se va a hacer un poco larguito, vendrán comiendo, porque ahí sí nos vamos a demorar, es un poco largo, entre el miércoles y jueves. Este miércoles y jueves van a ser estos temas y son un poquito más largos, solo el de hoy era el más cortito. Entonces nos vemos el día de mañana. Pasen bien, cuídense mucho. ¿Qué temas, doctor, se va a tratar mañana, por favor? Cervix, patologías de endometrio, cervix y el jueves miometrio. Ok, gracias. Ajá. Ya Gracias, mañana, Doc. Buenas noches. si no alcanzamos, igual, si como es un poquito larga, si no alcanzamos con la de mañana, o sea, igual le dividiría, continuaría con la clase el día jueves con la otra parte, porque la de mañana sí está un poquito larga. Entonces, si no alcanzamos, igual nos quedamos a la mitad y continuamos con la del miometrio. La del miometrio, en cambio, es un poquito más corta, la del jueves. Pasen bien, cuídense mucho, hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana.